Gracias, hermano Jorge. Gracias, hermanos. Vamos a iniciar entonces con el tema pendiente acerca de la regeneración en la salvación. El tema siguiente del sábado pasado, en algunos, estaba revisando algunos diccionarios de Wilton, Nelson y Vine, un poco ya extraído, un poco ya sistematizado el concepto, es el siguiente. Entonces, ¿qué constituye, qué podemos entender a la luz de aquellos diccionarios bíblicos? Es el cambio, ¿no? Justamente se ha tomado ese nombre esta noche, cambio. Es el cambio profundo de la gracia de Dios mediante el Espíritu Santo al hombre natural que, habiendo oído y creído en la palabra de Dios, arrepentido, recibe al Señor Jesucristo como su Salvador eterno. Entonces la persona natural pasa del dominio del pecado al dominio del Espíritu Santo mediante la palabra de Dios. Entonces, esa es una definición a la luz de los escritores, en este caso bíblicos, y podemos decir que este acto de la regeneración, de la salvación, es un acto soberano de la voluntad de Dios, como dijera el libro de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13, ¿no? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, es la potestad soberana de Dios en la conversión de los hijos de Dios. No hay hijo de Dios que no sea convertido por la palabra del Señor y la actuación del Espíritu Santo en este proceso de salvación. Entonces, como hemos escuchado a nuestros hermanos, el arrepentimiento es muy fundamental, importante. Puede haber de repente regenerado, pero si no hay un arrepentimiento sincero de corazón y no hay una fe verdadera, como también hemos escuchado la palabra esta noche, verdad verdadera, no sería una fe fingida, abstracta, estéril, ¿no? Entonces, eso es consecuencia realmente de la regeneración eterna y para siempre, ¿no? Es un privilegio de la adopción a través del Padre Celestial, el Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, de las tres personas de la deidad en esta obra. Bien, entonces, el pecado es el punto, como siempre hemos iniciado en estos asuntos de la salvación, por no decir de la regeneración. Dice en el libro de los Salmos, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmos 51, versos 5 y verso 10. David entiende aquí la solución de su problema espiritual, de su naturaleza pecaminosa, en una nueva criatura, con un nuevo corazón. Así como dijera también en Efesios 4:24, Pablo habla de vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Ni un hombre puede tomar para sí mérito del proceso de conversión, que es obra del Espíritu Santo de Dios. Así, también el libro de Romanos 7, capítulo 7, 18 dice, yo sé que en mí, eso es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahí vemos la carne, el cuerpo mortal, base de las operaciones pecaminosas.
no gratos a Dios. Eso es la carne. En Juan capítulo 8, verso 34 dice, todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Esclavo es del pecado. Son las palabras propias del Señor Jesucristo. Entonces vemos, hay toda una serie de casos del corazón de piedra, como dijera Ezequiel capítulo 11, el corazón perverso, engañoso, libro de Jeremías capítulo 17, la persona, el ser humano sordo espiritualmente, capítulo de Deuteronomio capítulo 29, muertos espirituales en el libro de Mateo capítulo 8, la incredulidad en el libro de Hebreos capítulo 3, y no tener temor a Dios, a la palabra del Señor. Capítulo Romano, capítulo 3. Y así una serie de aspectos que la palabra de Dios nos muestra acerca de nuestra condición en el corazón, que no creemos en la palabra de Dios, en la palabra de verdad, y no ser salvos. Bien, entonces la regeneración en el Antiguo Testamento está visto, como la semana pasada vimos, que Dios ha provisto desde antes la posibilidad de dar la restauración, de dar la salvación, de darle la oportunidad al hombre, a la humanidad. En este caso, dice en el libro de Ezequiel, capítulo 36, dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel capítulo 36, verso 26 y verso 27. Entonces, ya no está aquí entendiendo que la limpieza del pecado, ¿no? Segundo, el nuevo corazón. Tercero, el Espíritu Santo para adorar al Creador. Y cuarto, la obediencia a la palabra del Señor. Entonces, todo ello, incluso en el Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Libro de Mateo, capítulo 19, verso 28. Aquí se refiere a la restauración del pueblo de Dios. En este asunto de la regeneración no es personal, sino colectivo, ¿no? De todas las cosas que dijo sus santos profetas desde el tiempo antiguo para juzgar y gobernar el reino terrenal, el mundo, en este caso con los creyentes. Podemos ayudarnos ahí de 1 Corintios, capítulo 6, 2, 3. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, que también podemos referirnos al libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 15 específicamente, ¿no? Entonces, en lo que es la regeneración. Ahora, el nuevo nacimiento podemos explícitamente, como doctrinal, había visto por conveniente ver el libro de Juan, capítulo 3. Todo ese capítulo 3, en los primeros capítulos, sobre todo, está el asunto de, como sabemos, de Nicodemo. Pero vamos a tocar solamente algunos versículos específicos por el tiempo, dado el tiempo, hermanos. Entonces, vamos a leer el capítulo 3 del verso 3 del capítulo 3 del libro de Juan. Dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí, la principal enseñanza que nos deja, y deben haber muchas más, pero que podemos entender sobre la regeneración, que resalta la conversión del Señor Jesucristo a Nicodemo, condición indispensable no solo para ver o comprender el reino de Dios, sino para entrar y pertenecer al reino de Dios, al cielo mismo. Como dijera el verso 13, la corrupción de la naturaleza humana exige el nacimiento, no de la carne, sino del Espíritu de Dios, por lo que sin el nuevo nacimiento, nadie puede entrar al reino de Dios. Este es un acto realizado por las tres divinas personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, mediante la fe en la palabra de Dios. Santiago, capítulo 1, verso 18. Entonces, el Señor Jesucristo contundentemente expresa, de cierto, te digo, a Nicodemo le decía, un hombre, sabemos, conocedor de la palabra del Antiguo Testamento, pero no completo, principal, en ese de los personajes que estaban ahí con los demás entendidos, conocedor de las Escrituras, y sin embargo, parte no conocía. Y así como vemos en la palabra de Dios, hay muchos personajes que el Señor sabes tanto y no conoces o no sabes, y entonces de nada vale el conocimiento humano o el prestigio de lo que él tenía de su investidura como autoridad principal o de gobernante o parte del gobernante. Sin embargo, las cosas espirituales no las entendía. Y lo bueno que él fue a buscar al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo compasión. Y vemos que al final, en el personaje de este hombre, Nicodemo, llega ya incluso a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo para llevarlo, ¿no? Con José de Arimatea. Entonces, bien, entonces el otro versículo está en el verso 3, cuando dice el Señor Jesucristo, de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es la principal enseñanza de la regeneración que relata la conversión de nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿no? Creo que ya lo acabamos de expresar. Entonces el siguiente verso es el verso 5 y el verso 6 del mismo libro de Juan, capítulo 3, que dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Libro de Juan, capítulo 3, versos 5 y versos 6. Entonces, nuestro Señor Jesucristo no se refiere al agua literal, sino a la purificación, a la renovación, a la limpieza espiritual del alma, del creyente en este caso, mediante o por el Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, que limpian. Entonces, hasta aquí vamos viendo, hermanos, gracias al Señor, la palabra del Señor, la palabra de verdad y la obra del Espíritu Santo en la regeneración. Entonces, también hemos entendido en el último verso que hemos leído, la renovación, en este caso, en el Espíritu Santo, que es un acto de Dios, es un regalo inmerecido del Dios Altísimo. Vamos a leer el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la salvación nunca ha sido por obras, ni es, ¿no?, según la palabra del Señor,
aunque podamos decir el libro de Santiago, ¿no? y el libro de Hebreos, pero las obras ya bien son añadidas por la fe. El punto de partida es creer en el Señor. Entonces, nunca ha sido por obras, sino por la gracia de Dios. En Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. Ha sido también por la misericordia de Dios. Efesios capítulo 2, verso 4. También 1 Timoteo capítulo 1, verso 13. También por el lavamiento de la regeneración, por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26. También por la palabra de verdad. Santiago capítulo 1, verso 18. Por la renovación en el Espíritu Santo. Libro de Romanos capítulo 8, verso 2. Es toda consistente el fundamento de la regeneración, de la renovación, en este caso, mediante o por el Espíritu Santo. El siguiente verso que podemos tocar está en 1 Pedro, capítulo 1, verso 23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. La obra del Espíritu Santo en el nuevo nacimiento es perfecto y triunfante en el Señor Jesucristo y permanente. La palabra usada por el Espíritu es para producir vida en el creyente, siendo la verdad del Evangelio que salva. Ahí están los dos, la palabra y la obra del Espíritu Santo, que es la base o el cimiento también del Evangelio de Salvación para todo creyente. Libro de Romanos, capítulo 10, verso 17. Hay un aspecto también de la regeneración bautismal que podemos notar en el libro de Marcos, capítulo 15, verso 16, ¿no? Dice, y les dijo, está hablando nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles, dice, le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así como el Señor Jesucristo dijo, ¿no? Que es necesario, ¿no? Nacer de agua al Espíritu. Acá también es contundente la palabra del Señor, ¿no? El que creyere. No está diciendo que primero bautice, sino el que creyere. Entonces, la fe es lo importante. Como dice la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, está aquí enfatizando la fe. Entonces, en este caso, el bautismo no es que es un tema un poco más de otro asunto, no es que va a salvar, sino la fe que tiene entonces el creyente en la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, en este caso, del Evangelio, ¿no? En el Evangelio que cree el creyente. El otro punto vamos a ver entonces, ¿qué es lo que produce la nueva regeneración? En este caso al creyente. Tenemos la nueva regeneración en el Señor Jesucristo, para todo creyente. Libro de 2 Corintios nos dice en capítulo 5, 17, verso bien conocido, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, vemos ahí. En otro libro, en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 10, nos habla de que somos hechura suya, creados en Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En el libro de Romanos, capítulo 4, nos dice también que tenemos vida nueva, ¿no? Unidos por la fe, creyente recibe una nueva vida, ¿no? Ese es el libro de Romanos, capítulo 6, verso 4. En el libro de 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4, nos habla que somos preciosas y grandísimas promesas, nos da el Señor. Participantes de la naturaleza divina, no de cualquier naturaleza, pecaminosa o carnal, humana, terrenal, dice divina.
todas las grandes promesas que el Señor nos mete al ser regenerados, al ser salvos por el Señor Jesucristo. Tenemos otro versículo, también en Efesios capítulo 2, verso 1, 5 y 7, dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. La nueva naturaleza en la gracia de Cristo Jesús en las alturas. Y aquí también Colosenses también nos habla de la, Colosenses capítulo 1, verso 27 también nos habla de la esperanza de gloria. Entonces, así como fue glorificado nuestro Señor Jesucristo, un cuerpo incorruptible, glorificado, inmortal, también los creyentes en el Señor, en Dios, también tendremos esa esperanza de que nuestro cuerpo va a ser glorificado. Es lo que también estamos viendo que va a ser también el Señor con su cuerpo, nuestro hermano Julio Coello, y todos los hermanos que han partido de la presencia del Señor. Y ¿cuál es la seguridad, entonces, de la regeneración en la vida del creyente? La seguridad es que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso lo revela el libro de Romanos 8:16. Bueno, nuevamente, ¿cuál es la seguridad de la regeneración en la vida del creyente? Entonces, otro versículo tenemos vamos a un poco comentar el verso que acabamos de leer del libro de Romanos, capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo, ¿no?, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 1 Juan, capítulo 3, verso 9. Otro versículo tenemos acá. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 1 Juan, capítulo 5, verso 1. El nuevo nacimiento en relación permanente con Dios, en este caso el creyente, y nuestro Señor Jesucristo. Y el amor en la aplicación de la prueba moral. El otro versículo está en Romanos, capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En este caso, no encubriendo la verdad interior en este sistema predominante en que estamos ahora todavía, de creencias y valores del mundo, dominados por Satanás. La mente regenerada del creyente está saturado y controlado por la palabra de Dios. Bien, hermanos, hasta aquí se ha hablado acerca también del agua, la importancia del agua y el Espíritu Santo. El agua, como sabemos, es la palabra de Dios y muchos hijos de Dios han dicho por la palabra de Dios, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, la palabra realmente refleja la condición humana, lo que somos y lo que el Señor nos ha redimido, ¿no? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El libro de Romanos es muy contundente en el Evangelio a los gentiles, a nosotros. Y dice el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 2, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es, el libro de los Salmos dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Entonces, todo lo que la palabra de Dios es para obedecer, para cumplirla. Todo lo que han sido desobedecidos, no han sido incumplidas, hay problema, hay caos,
hay pecado, hay destrucción, desenlace, pero aún así el Señor es fiel. Todavía está pendiente de la promesa del Evangelio de la salvación para todo creyente, como dice arrepentido. El Espíritu Santo, en este caso, es la concepción, ¿no? El mismo, en este caso, cuando vemos en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 38, ¿no? Cuando dice a María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces, el Espíritu Santo vino a la Virgen María. Entonces, para engendrar aquí al Señor Jesucristo, al Salvador de todos nosotros del mundo. Bien, entonces podemos leer el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 al 24, los frutos del Espíritu Santo. Dice así, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Gracias al Señor, hermanos, esta noche, porque así nosotros muertos por nuestros pecados, nos dio vida, nos redimió, nos libró de su ira venidera por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz de vergüenza. Sigamos, hermanos, compartiendo su palabra de verdad, que es el evangelio de salvación para todo creyente arrepentido. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Juan, capítulo 3, verso 6. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.